Señora Lourdes, buenas noches. Buenas noches, pastor. Señora Lourdes, ¿cómo era su vida antes de llegar acá al tratamiento fuerte de liberación los días viernes? Bueno, mi vida ya era, desde la niñez, ya no era una buena vida, vamos a decir. Ya con muy poca edad estaba deprimida por causa de que mis padres se llevaban muy mal, se peleaban, había discusiones. Yo pensaba que yo era el motivo de esas discusiones. Ahí me fui tornando rebelde por causa de que aconteció, aparte de las agresiones verbales que recibíamos, tuve una agresión física, sexual. Entonces yo no, de parte de una persona muy allegada a mí, y yo no quise contar, porque yo pensaba que yo era parte, que era culpable, me sentía culpable, me sentía que si yo contaba no me iban a creer. Entonces yo me reservé eso, pero ahí empecé a deprimirme más. Yo no tenía amigas. Estoy hablando de una edad de 10 años, más o menos. Es decir, no era que fuera ya una adolescente. Desde pequeña, Sí. entonces, usted ya cargó ese trauma. Sí, ahí yo me torné rebelde. Ahí mi madre pensaba que llevándome a lugares para recibir, como se dice, pases, que yo iba a mejorar. Entonces me llevaba a esos lugares, porque como yo era rebelde, pero el motivo de mi rebeldía era todo lo que pasaba atrás. Hay un día, inclusive, ya en mi adolescencia, llegué a agarrar un blister de pastillas para tomármelo, porque ya estaba cansada. No quería vivir más así. Intentó el suicidio. Entonces ahí justamente llegó una tía, entró una tía mía, y ella me habló, bueno, me sacó las pastillas, ¿no? Bueno, ahí continuó mi vida. Yo pensaba que cuando yo conocí a una persona, esa persona iba a ser que la solución estaba en yo conocer a una persona y formar mi propio hogar. Que ahí iba a acontecer que todos esos problemas se iban a diluir, que iba a ser diferente. Pasó que conocí a una persona, la que soy mi esposo. Me fui con él a vivir en pareja. Pero no fue la solución tampoco. Es decir, él tomaba, entonces digo, eso nos llevaba a tener diferencias de palabras. Yo muchas veces me callaba y no decía nada porque no queríamos tener un matrimonio de peleas como había acontecido con mis padres. Entonces fue transcurriendo el tiempo. Ahí con una amiga mía me invitó a ir a un lugar. Dice, no, vamos juntas, que ahí vos vas a encontrar la solución para tu problema. Bueno, desesperada porque quería cambiar esa situación, llegué a ese lugar. Ahí me encontré con una persona que me dijo que yo tenía una mediunidad, como le dicen ellos, que yo tenía que desarrollar eso, que yo ya venía de una familia que servían a los espíritus, ¿no? Mis abuelos. ¿Sí? Entonces, que si no me iba a ir peor. Yo realmente sin entender mucho, digo, bueno, ¿será acá mi solución? ¿Será por eso que estoy pasando tan mal? Ahí empecé a concurrir a esos lugares. Y esa persona me dice, bueno, vos tenés que permitir que los espíritus entren en tu cuerpo para las otras personas que estaban allí, ¿no? Entonces ahí cuando yo iba... Incorporar. A incorporar, claro. Cuando yo iba a ese lugar, hacía lo que ellos llaman rodado, se incorporaba. En realidad... terminaba de incorporar un espíritu, salía ese espíritu, incorporaba otro y en realidad a mí, al contrario, cuando salía de ahí me sentía asquerosa, yo no encontraba la solución. ¿Cómo eran sus noches? En realidad, digo, en ese momento todavía dormía, pero sí pasaba mucho tiempo llorando, angustiada, me dormía de tanto llorar, me daba vuelta y me lloraba hasta la madrugada. Bueno, después decidí salir de ese lugar, porque no entendía ni tampoco quería estar más ahí en ese lugar. Conseguimos un lugar para irnos, porque tampoco podíamos pagar más donde estábamos alquilando. Nos fuimos de vuelta para las casas de mis padres. Ahí había más problemas todavía, porque mi padre servía a los espíritus. Hasta que decidimos irnos a un terreno. En ese momento mi esposo estaba trabajando. Cuando compramos ese terreno para edificar, mi esposo se quedó sin trabajo. Entonces ahí tuvimos que edificar con chapas.
edificamos un lugar con chapa, un ranchito, como se dice acá, pero que ese rancho se llovía más adentro. Acá afuera no teníamos baño, nos teníamos que tapar con un nylon porque el techo se llovía. No importaba si era invierno o verano, teníamos que estar así. Económicamente, obviamente, un desastre, porque mi esposo salía a buscar trabajo, no conseguía, no era que él no salía, sino que él salía, más no conseguía, pastor. Entonces teníamos que juntar pedacitos de jabón para poder, lo servía y ahí hacía un jabón para poder bañarme, para no estar sucia. Y yo estaba embarazada, pastor. Entonces obviamente que era más difícil todavía, porque la alimentación tenía que ser de otra manera. ¿Cómo usted conoció la Universal? La Universal la conocí ya cuando llegué aún más en el pozo, pastor, porque mi madre mi hermano llegó un día a la casa y había acontecido que había todo un aceite negro, que le llaman aceite de dendé, y ahí mi madre se empezó a deprimir y a los pocos meses ella se quitó la vida, se suicidó. Estaba de casi 8 meses de embarazo, tuve que tener un parto, porque me empecé a sentir mal, ahí fue el médico y el bebé había falleció dentro de mi vientre. Entonces yo tuve que tener un parto, pero el bebé ya había fallecido dentro de mí. Entonces ahí realmente llegué al fondo mismo. Yo decía, ¿qué hago acá en este mundo si no tengo para comer? Soy una carga para mi esposo, perdí mi hijo, perdí mi madre, no tenía más esperanza. ¿Qué día usted llegó y qué cadenas hizo? Principalmente llegué viernes, fue el primer día que yo llegué. Yo ya ahí vi una diferencia, porque aunque no entendía mucho, no comprendía mucho, al llegar a mi casa yo pude dormir. No. Me costó llegar porque no tenía condiciones económicas, mas yo hice un sacrificio y fui hasta allí. Y esa noche ya dormí. Ya no pedí, no llegó la noche y le pedí a Dios que yo no quería más vivir. No, me acosté tranquila, dormí, ya veía las cosas de otra manera, tenía ganas de hacer algo para salir de esa situación. Cuando llegué fui orientada a ir los martes, porque yo también estaba pasando por un problema de salud, tenía asma, que también Dios me sanó. Y empecé a ir martes, los viernes y domingo. ¿Cómo está su vida hoy, señora Lourdes? Hoy totalmente diferente. Ya no, cierro los ojos, no veo más ese vacío dentro mío, sino todo lo contrario. Mi matrimonio cambió, mi esposo tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo en ventas, también tengo mi propio trabajo. ¿Usted trabaja por la cuenta? Sí, trabajo por mi cuenta, en ventas. Vendo alimentos, ropa. ¿Tiene un comercio? Tengo un comercio. ¿Usted que antes pasó necesidad para comer y para vestirse, exacto, hoy usted tiene su propio comercio? Es verdad. Tengo mi locomoción, que no tenía ni siquiera un dormitorio para dormir porque era todo lo mismo. Tengo un cuarto para cuando vienen a visitarme, tengo el cuarto de visita, mi casa totalmente diferente, que no tenía un baño, ni siquiera para bañarse. Y gracias a Dios todo cambió, no solamente en la parte económica que cambió, sino que cambió dentro mío, cambió mi matrimonio. ¿Valió la pena tomar la iniciativa? Valió ¿Aceptar aquella invitación? Sí, valió la pena. Vida transformada. Transformada. Bueno, ahí está, Pastor Celso, ¿no? La señora Lourdes que llegó acá pasando necesidad, hambre, sin tener para comer, un tormento, su madre se mató, perdió a su hijo, problemas en la salud, problemas en el matrimonio, económicamente una situación crítica. Y ella que fue a consultar en varios lugares, llegó a incorporar entidades y todo le fue de mal y en peor. Llegó acá haciendo este tratamiento fuerte de liberación, hoy cambió completamente su vida.